Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, buenos días. Ayer Muy bien, Miro. terminamos de ver los flujos y ahora vamos a empezar a ver lo que son fallas. Así que por fin van a aprender a calcular fallas, espero. Un tema que ya debían saberlo hace varios semestres atrás, pero que hasta ahora no lo saben. Y esperemos que ahora sí aprendan. Sabemos que las fallas en los sistemas de potencia, en los sistemas eléctricos en general, se dividen en lo que es la falla trifásica, que es la única falla equilibrada, y el resto de las fallas existentes, como son las fallas fase a tierra, o las fallas fase-fase, y las fallas fase-fase a tierra, son fallas desequilibradas. Entonces, sabemos que cuando es un sistema equilibrado, es suficiente trabajar con un diagrama unifilar en un sistema. Por ejemplo, ese. Suficiente trabajar con una fase y como es un sistema equilibrado, luego encontrar sus valores de magnitud y ángulo de las otras fases, considerando la misma magnitud y un desfase de 120 grados en las fases B y C. Lo mismo es el tratamiento de las fallas equilibradas, suficiente con una fase, el cálculo de una sola fase y eh, los mismos datos extrapolarlos hacia las otras fases. Cuando hablamos de fallas desequilibradas, entonces ahí ya el tratamiento ya es diferente. Y entonces aquí entramos a lo que se llaman las componentes simétricas. Hablamos aquí la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero. ¿Para qué es importante calcular las fallas en el sistema? Entre sus muchas utilidades es para ajustar, calcular los ajustes, los settings de los relés de protección, para coordinar la protección de los sistemas eléctricos, para determinar la capacidad de interrupción de los interruptores, para poder hacer una buena especificación y no equivocarnos, y muchos otros valores, muchos otros usos en cuanto a planificación, en cuanto a estabilidad en sistemas transitorios. Sabemos que la magnitud, que de por sí en la corriente de falla es bastante grande, depende de la impedancia interna de los generadores, más las impedancias de los circuitos en los que intervienen en la falla. También, aunque no lo vimos, nos saltamos el capítulo 8, que es básicamente el comportamiento del generador en condiciones de falla, pero lo que ya sabemos es que la reactancia del generador varía en condiciones de cortocircuito, por lo tanto no es un valor constante. Y entonces vamos a tener que
el comportamiento de la falla en los generadores se divide en lo que son los periodos subtransitorios, transitorios y en estado permanente. El cálculo de la matriz de impedancia sirve para el cálculo de los voltajes y las corrientes de línea durante la falla. Como habíamos visto en los flujos, la inversión de la matriz de admitancia nos da la matriz de impedancia, y con esta matriz de impedancia podemos calcular los voltajes y las corrientes en los circuitos que componen nuestro sistema. Aquí en los programas que tenemos del libro podemos construir la matriz de impedancias con la función zbuild, zdata, y con zbuildp con los datos de línea, datos generador y los valores de la carga. Esta última, el zbuildp, es compatible con los archivos de entrada y salida de los flujos de potencia. Y finalmente, tenemos el programa de fallas simétricas, SymFault, que nos va a calcular las fallas trifásicas en los sistemas de potencia grandes. Las fallas trifásicas en los sistemas significan que las tres fases tienen que estar en cortocircuito. No son muy frecuentes, pero cuando se presentan, lógicamente es la más severa de todas. Es la que nos va a dar la corriente falla más grande. Y como dijimos anteriormente, como es una falla equilibrada, se las resuelve con una sola fase. Las otras dos son iguales desfasadas 120 grados. Entonces, uno de los aspectos importantísimos que no hay que olvidarse es que como datos del generador, nosotros tenemos la reactancia subtransitoria, que es el valor más pequeño de todas las reactancias, que nos va a dar un valor muy grande de la corriente. Entonces, si aquí estamos hablando del generador, tenemos la corriente falla del generador, trifásica, va a ser el voltaje de 1 por unidad, dividido entre el valor de la reactancia del generador subtransitorio. Es un valor pequeño, por lo tanto vamos a tener el valor de la corriente más grande. Este periodo subtransitorio dura un par de ciclos. Luego entramos al periodo transitorio, donde tenemos la reactancia transitoria, que tiene un valor más grande que el de las reactancias subtransitorias, por lo tanto el valor de la corriente es un poco más pequeño. Y esta se puede decir que abarca unos 30 ciclos. Y a partir de ese tiempo, ya estamos hablando de la corriente de cortocircuito en estado permanente, para lo cual calculamos con la reactancia sincrónica permanente, XD, hasta que va a permanecer en el sistema hasta que la falla se extinga a través de los sistemas de protección. Entonces, debido a que la duración del cortocircuito depende del tiempo de operación de los equipos de protección, no es fácil decir qué reactancia usar en los diferentes cálculos. Pero, generalmente, usamos la reactancia subtransitoria para calcular la capacidad de interrupción de los interruptores. Entonces, necesitamos que el interruptor tenga la capacidad de soportar el valor más grande de la corriente, y entonces vamos a usar el valor subtransitorio para poder especificar ese valor y comprar el equipo adecuado. La reactancia transitoria se usa para cálculos de los ajustes y la coordinación del sistema de protección, y también en estudios típicos de estabilidad transitoria. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una falla en alguna parte del sistema? Representa un cambio estructural en la red equivalente ocasionada por la adición de una impedancia en el punto de la falla. Entonces, cuando tengamos una falla,
va a aparecer una impedancia de falla, que esa impedancia va a tener un valor cero cuando la falla sea sólida, o sea, cuando la falla sea franca. Y hemos dicho que falla franca es cuando efectivamente las fases están tocándose unas con otras. No hay una resistencia de por medio. Y por lo tanto las soluciones son a través de la solución de las impedancias de Thevenin. Antes de pasar a este punto, pues, de ver el ejemplo, estaba viendo que solamente para que ustedes se acuerden, o probablemente nunca lo hayan visto, porque están en los libros, pero como no leen los libros, entonces lo más probable es que no lo hayan visto. Entonces, vamos a ver unos ejercicios del capítulo 8. Voy a ver cuál es cuál. El ejercicio 8.2. Mejor. Abrimos el libro. El bendito libro. Aquí está el ejemplo 8.2, por ejemplo. Dice, un generador de 500 MVA que genera en 30 kilovoltios. ¿Por qué era eso? No entiendo. Está operando sin carga con un voltaje de excitación constante de 400 voltios. El voltaje de excitación 400 voltios. Un cortocircuito trifásico ocurre en la armadura, en los terminales de armadura. Usa el programa OD45 y el OD45, si mal no me acuerdo, es el programa más completito, o creo que es el simplificado, para calcular cortocircuitos. Para simular 836 y obtener las formas de onda transitorias para la corriente en cada fase y la corriente de campo. Asumir que el cortocircuito es aplicado en el instante cuando el rotor está alineado, cuando el rotor de eje directo está alineado con el eje magnético de la fase A. Por lo tanto, el ángulo delta es cero. También asume que la velocidad del rotor permanece constante a la velocidad sincrónica. Entonces, son los datos del generador, todos los datos eléctricos, sus inductancias de ejes directos en cuadratura, sus resistencias, que no vamos a ver qué son. Este es el programa. Vamos a hacer 8.2. Esto no va a correr.
Los odes, ¿dónde están los odes? No, creo que lo llamo internamente. 8.2. En el 8.2 tenemos los datos de del generador. Le decimos que calcule, usando los de 45, el cortocircuito. Lo corremos, a ver si corre. Sim short. Sim short. Ahora, entonces, esta es una simulación de 5 segundos, creo. No, de 0.8 segundos. Entonces, fíjense, aquí está el cortocircuito, esta es la fase A. Vamos a ver, esta es la fase A. Esta es la fase B. Aquí tenemos el cortocircuito trifásico en la fase A. Con, con el ángulo que se inicia el cortocircuito cuando la onda de voltaje tiene está en 0 grados. Entonces, fíjense el valor máximo que alcanza en el periodo subtransitorio. Aquí estamos hablando, estamos en amperios. Esto es más o menos 1,3 en Y. Son 126.140 amperios. O sea, son 126 kiloamperios.
Luego va decayendo, esto dura por unos 3 ciclos, el periodo transitorio, y aquí empieza más o menos el periodo transitorio, donde ya la corriente baja a unos 89 kiloamperios. Esto dura unos 30 ciclos, más o menos está por aquí, digamos, y luego ya empieza por acá el periodo ya de la corriente permanente, que ya están por los 45 kiloamperios. Entonces tenemos 126 kiloamperios como valor máximo. En el periodo subtransitorio estamos hablando de unos 80 kiloamperios más o menos. Y ya en el periodo transitorio vamos a llegar a unos 45 kiloamperios. Entonces este es el comportamiento, el aporte del generador cuando está en condiciones de falla. Voy a hacer una simulación de 5 segundos. Va a tardar más, obviamente. Aquí está. Tiempo final. Aquí le pondremos 3 segundos. 0.80. Aquí le ponemos 3 segundos. Y lo vamos a correr. Bien. Van a ver el tiempo que le va a tomar. Entonces empieza la simulación. Entonces aquí la simulación en 3 segundos. Entonces aquí ya se puede ver la corriente en estado permanente, ¿verdad? Estamos hablando de 19 kiloamperios. Periodo subtransitorio, 127 kiloamperios. Y como es exponencial, si se acuerdan de la componente continua de las corrientes de cortocircuito, es exponencial y por lo tanto tiene este decaimiento del valor de las corrientes. Entonces, ese es un tema muy importante a que ustedes tomen en cuenta, el comportamiento de las corrientes en los generadores, de las corrientes de cortocircuito, ¿no? Y luego, más adelante podemos ir viendo las fallas. Este es el comportamiento de la corriente de cortocircuito en la fase B. La magnitud, como está 120 grados desfasada, entonces gráficamente va a tener este comportamiento. No, no se la ve simétrica. Este es el valor en la fase C, que está a 120 grados desfasada. Y este es el valor de la corriente de falla. Eso quería mostrarles para que ustedes se recuerden el comportamiento de el comportamiento de las corrientes de cortocircuito.
Veamos cómo calcular la corriente de falla en este esquema de 3 barras. Todos los datos están en datos por unidad, en 100 por unidad. Para facilitar el cálculo, estamos considerando la resistencia despreciable. También las capacitancias de las líneas, las susceptancias despreciables. El sistema no tiene carga, o sea, está operando en vacío. Y que los generadores están con su voltaje nominal y operando a su frecuencia nominal. Entonces, los datos de la reactancia del generador 1 es 0,1, del generador 2 es 0,2, aterrado a través de resistencia, o de una reactancia, mejor dicho. El generador 1 se conecta a un transformador con una conexión estrella-estrella aterrada, y el generador 2 se conecta a un transformador elevador con una conexión estrella, o perdón, delta estrella aterrada. Las reactancias de los transformadores 0,1, 0,2, y de las líneas 1,2, 0,8, de la línea 1,3, 0,4 y de la línea 2,3, 0,4. La pregunta es: determine las corrientes de falla, los voltajes en cada una de las barras y las corrientes de línea para una falla trifásica equilibrada con una impedancia de falla de 0,16 por unidad. Quiere decir que no es una falla franca, no es una falla con resistencia. ¿Dónde? En la barra 3, en la barra 2 y en la barra 1. Ahora, ¿qué establece el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin establece que el cambio del voltaje en la red ocasionada por la adición de una rama, que es la rama adicional que va a ser la impedancia de la falla, es equivalente a aquella causada por el voltaje B3 inicial adicionada con todas las otras fuentes de cortocircuito. Entonces, si nosotros tenemos este sistema y tenemos la falla aquí en la barra 3, esta falla tiene impedancia de 0,16, entonces podemos representar con un voltaje de Thevenin, que es el voltaje en el punto de falla, y por lo tanto, la corriente de falla va a estar circulando hacia el punto de falla, y esta corriente de falla va a ser igual al voltaje de Thevenin en la barra 3, dividido entre la impedancia equivalente de todo el sistema, vista desde el punto de falla, que va a ser la impedancia Z33, que después va a cobrar sentido esta Z33 porque va a ser la posición en la matriz de impedancias, la Z33, más la impedancia de falla, un producto del cortocircuito trifásico. Con este voltaje B3, al igual que en el flujo, va a ser igual a, en caso de que no corramos un flujo y no sepamos cuál es el voltaje pre-falla, antes de la falla del sistema, va a ser el voltaje nominal 1 por unidad. Si corremos un flujo de potencia antes de la falla, entonces
el voltaje que nos salga en la barra 3, ese es el voltaje que vamos a usar. Supongamos que nos dé 0,97 por unidad. Entonces, ese es el flujo y ese es el valor que vamos a usar aquí en el numerador de la fórmula. En este caso, como no hay carga, se asume que el voltaje en la barra 1 es 0, el voltaje en la barra 1 es igual al voltaje en la barra 2, es igual al voltaje en la barra 3 y es igual a 1 por unidad. Entonces, para encontrar la impedancia de Thevenin, esta impedancia Z33 vista desde el punto de falla hacia el resto del sistema, convertimos el circuito delta formado por las barras 1, 2, 3 en un circuito estrella. Entonces aquí vamos reduciendo. Entonces tenemos aquí el circuito equivalente. Voy a cambiar de color. Entonces, para reducir esta parte del circuito, y ahorita no puedo hacer nada, pero sí lo que puedo hacer es transformar este circuito delta en una estrella. Así. Para lo cual, para transformar, lo que tengo que hacer es esta impedancia, esta de aquí, la que estoy dibujando ahorita, va a ser igual a la multiplicación de las impedancias aledañas, 0,4 por 0,8, dividido entre la sumatoria de las tres impedancias, 0,8 más 0,4, 1,2 más 0,4, 1,6. Entonces la impedancia esta, Z1S, es esta, va a ser 0,4 por 0,8 dividido entre la sumatoria de las tres, nos da 0,2. La Z3S, que es esta, va a ser la impedancia de las aledañas, 0,4 por 0,4 dividido entre la sumatoria, que es 1,6. Entonces, 0,4 por 0,4 dividido entre 1,6 nos da 0,1, que es esta. Y finalmente, la Z2S. La Z2S va a ser 0,8 por 0,4 dividido entre la sumatoria, que va a ser exactamente igual a Z1S, que va a ser 0,2, que es esto. Entonces, ya en este circuito, aquí tenemos que es 0,2, esta es la sumatoria de la reactancia, 0,1 más 0,1, 0,2, que es del generador 1 más el transformador, y en la barra 2 va a ser 0,2 más 0,2, generador 0,2, transformador 0,2, 0,4. Aquí están 0,2 y 0,4. Entonces, vemos inicialmente que estos dos circuitos están en serie, por lo tanto podemos sumarlo. Entonces va a ser 0,2 más 0,2, va a ser 0,4. Y este va a ser 0,4 más 0,2, 0,6. Entonces vamos a tener un circuito aquí. Esto. Este va a ser el punto S. Este de aquí. Bueno, este es 0,2 más 0,2. Este es 0,4. No voy a dibujar las cotas. Este va a ser 0,4 más 0,2 es 0,6. Nos vemos que están en paralelo. Por lo tanto, va a ser igual a J 0,4
por J 0,6 dividido entre la sumatoria de los dos entre J1. 0,4 más 0,6. Entonces aquí nos va a dar 0,4 más 0,6. 0,4 es 2,4. Nos va a dar J0,24. Entonces vamos a tener aquí este circuito, el equivalente. Este es igual a 0,24. Que está aquí. Que va a quedar en serie con este 0,1. Por lo tanto, este lo sumamos. 0,24 más 0,1 nos da que el circuito equivalente, ya no hay nada más que resolver, es igual a 0,34. Y esta es la impedancia de Thevenin Z33. Entonces ya podemos calcular la corriente de falla trifásica, que es igual al voltaje en la barra 3, que es el voltaje nominal, dividido entre la impedancia de Thevenin, 0,34, más la impedancia de falla. Lo que nos indica que la falla, perdón, que la corriente de falla trifásica en la barra 3 es menos 2 por unidad. Y entonces ya sabemos la magnitud de la corriente de falla en la barra 3. Entonces, sabemos que por aquí está viniendo la corriente J 2.0, que viene hasta hacia la barra 3. Quisiéramos saber cuánto viene por aquí y cuánto viene por aquí. Para lo cual, a esta le vamos a llamar la corriente del generador 1 y a esta le vamos a llamar la corriente del generador 2. Entonces, para hacer eso, lo único que necesitamos es hacer un divisor de corriente. Y el divisor de corriente, ¿qué nos dice? Si voy a calcular la corriente IG1, es igual, en el divisor de corriente, es la impedancia de la otra rama, entonces va a ser 0,4 más 0,2, 0,6, dividido entre la sumatoria de las reactancias de las dos ramas, que es 0,4 más 0,6. J0,2 más J0,6 por la corriente de falla, que esto es 2.0, que es J menos 2.0, y por lo tanto la IG1 es menos J1.2. Entonces por aquí está viniendo menos J1.2. Entonces si hacemos Kirchhoff en el nodo, podemos decir que esta corriente que viene de IG2 va a ser la diferencia entre 2 menos 1.2, lo que significa que esta va a ser, aquí la voy a escribir, menos J por 0.8. 1,2 más 0,8 son los dos que nos da a 50 el fallo. Que igual podemos calcular con el divisor de corriente. IG2, que va a ser la impedancia del otro extremo, 0,2 más 0,2, 0,4, dividido entre la sumatoria, igual nos da 0,8. O hacemos Kirchhoff en el nodo. Entonces ya tenemos la distribución de las corrientes por las ramas.
Y entonces necesitamos calcular los voltajes que no conocemos en la barra 1, en la barra 2 y en la barra 3. Entonces, la variación del voltaje en la barra 1 va a ser igual al voltaje en la barra, que es, como dato inicial es 0, que multiplica a la corriente IG1, 1,2, por la admitancia 0,2. Y nos da que la variación en el voltaje en la barra 1 es menos 0,24. En la barra 2 tenemos, no se olviden, ¿por qué coloca 0? Porque está tomando aquí la referencia tierra, que es 0. ¿Okay? Tierra, referencia 0 voltios. Por eso 0 voltios aquí. Entonces, y G1 por la caída de voltaje aquí en la impedancia del generador transformador. Para calcular el voltaje 2, igual 0, la diferencia de tierra, por la corriente que está cayendo en la impedancia J04, que es 0,2 más 0,2 del transformador y del generador 2, por la corriente IG2, que es 0,8. Y nos da que la caída de voltaje en la barra 2 es menos 0,32 por unidad. Y en la barra 3, el voltaje, no tenemos el valor de referencia, y por lo tanto va a ser la caída de aquí, la caída por la resistencia de falla, 0,16, por la corriente total de cortocircuito, 0,2, menos 1, que es el voltaje de referencia que hemos tomado de la barra, y nos da que la diferencia de la caída de voltaje en la barra 3 es de menos 68 por unidad. Entonces, ¿esto qué significa? El voltaje en las barras se obtiene superponiendo el voltaje prefalla en cada una de las barras y los cambios de voltaje en las barras ocasionadas por la falla equivalente conectadas a la barra fallada. Entonces, el voltaje en la barra 1 va a ser los voltajes prefalla, que si no hemos corrido un flujo, todos los asumimos 1 por unidad, menos o más la variación del voltaje en la barra, que es 0,24 en la barra 1, es menos 0,32 en la barra 2 y es menos 0,68 en la barra 3. Lo que significa que el voltaje en la barra 1, producto de la falla en la barra 3, va a ser de 0,76 por unidad, en la barra 2 va a ser 0,68 por unidad y en la barra 3 va a ser 0,32 por unidad. Si fuera falla franca, este voltaje sería 0. Pero como no es franca, hay un voltaje en el punto de falla. Y entonces podemos calcular ahora las corrientes, como ya conocemos los voltajes en las tres barras, podemos calcular las corrientes que están fluyendo en las líneas.
Entonces, la corriente 1,2, que viene aquí, va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de voltajes entre la barra 1 menos la barra 2, dividido entre la impedancia de la línea. Z12, obtenemos de voltajes en la barra 1, 0,76, voltaje en la barra 2, 0,68, la impedancia Z12, 0,8, y nos da que, lo voy a borrar, esto, que por aquí viene menos J 0,1. La 1 a 3, este de aquí, es la diferencia de voltaje entre la barra 1 y la barra 3, 0,76 menos 0,32, dividido entre la impedancia Z13, que es 0,4, y nos da que es 1,1. Entonces por aquí viene menos J 1,1. No se olviden que aquí la corriente es menos J 2,0. Entonces, aquí podemos hacer Kirchhoff. 2 menos 1,1 es, por aquí va a ser menos J 0,9. O la calculamos, la I23, que es el voltaje de falla en la barra 2, menos el voltaje 3, 0,68 menos 0,32, dividido entre la impedancia Z23 y nos da el mismo valor de 0,9. Pues no se olviden que aquí habíamos calculado que este valor de corriente es 1,1 más 0,1. Esto es igual a menos J 1,2. Y aquí habíamos calculado que este valor de corriente, por aquí viene 0,1, por aquí sale 0,9. Entonces aquí la diferencia va a ser 0,9 menos 0,1, va a ser menos J 0,8, que es el valor que ya calculamos anteriormente. Y de esa forma, ya hemos calculado todos los valores de las corrientes de cortocircuito. Entonces, para la siguiente semana, como tarea, calculen los incisos B y C, el cortocircuito en la barra B, en la barra 2 y en la barra 1. Calculen sus voltajes, su distribución de corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues calcular el valor de una falla trifásica es relativamente sencillo. No hay grandes inconvenientes. Entonces, si nos vamos al ejemplo que estamos haciendo, ejemplo 9.1. Entonces, vamos a nuestros ejercicios. Bueno, aquí tenemos
los datos de las impedancias de nuestros circuitos Z12, Z13, Z23, el dato de la impedancia Z33 y impedancia de Thevenin, el punto de falla 3, la impedancia de falla 0,16 y todas las ecuaciones para calcular la corriente falla total, la distribución de corrientes en los generadores 1 y 2, luego las variaciones de los voltajes, las ecuaciones para que nos calcule las variaciones en los voltajes y el cálculo de los voltajes en las fallas y luego que nos calcule las corrientes en las líneas. Lo corremos. Entonces ya tenemos el valor de la corriente total de falla menos J2.0, la que va por el generador 1 menos 1,2, la que va por el generador 2 menos 0,8, los voltajes en las tres barras, productos del cortocircuito, y la distribución de las corrientes en las líneas. Sigamos. Un dato común en los sistemas eléctricos es que normalmente no hablamos de valores de corrientes de cortocircuito como información general, sino hablamos como potencias de cortocircuito, que es la capacidad de cortocircuito. Y este dato es que la capacidad de cortocircuito de una barra es una medida común de la fortaleza de la barra. La capacidad de cortocircuito, los MVAs de cortocircuito en la barra K, es el producto del voltaje nominal de la barra multiplicada por la corriente de falla. Eso es lo que hay que entender para llevarlo al valor de corriente. Por lo tanto, los MVAs de cortocircuito se usan para determinar la dimensión de la barra y la capacidad de interrupción del interruptor. La capacidad de interrupción no debe confundirse con la capacidad de interrupción momentánea de un interruptor. En base a las definiciones, la capacidad de cortocircuito, los MVAs de cortocircuito en la barra K están dados por la capacidad de cortocircuito en la barra K va a ser igual a raíz de 3 veces por el voltaje de línea en la barra K por la corriente de falla de la barra K por 10 a la menos 3 para darnos el dato en MVAs. BLK es el voltaje fase-fase expresado en kilovoltios y la corriente de falla en la barra K está expresada en amperios. Entonces, por eso el 10 a la menos 3. La falla trifásica simétrica en datos por unidad va a ser la corriente de falla dividido entre el voltaje en la barra K dividido entre la reactancia de Thevenin. Si la resistencia es despreciable, se considera solamente la reactancia del sistema y proporciona la mínima impedancia del sistema y la máxima corriente de falla. Y en función de eso, nosotros podemos calcular la corriente base si nos damos una potencia base. Y la corriente base va a ser igual a la potencia base que nos hemos dado dividido entre la raíz de 3 por el voltaje base considerado, dependiendo en qué parte queremos calcular nuestra corriente. Entonces, nuestra corriente de falla en amperios
va a ser igual al voltaje en la barra K por la potencia base, por 10 a la menos 3, dividido entre la reactancia equivalente de Thevenin por raíz de 3 por el voltaje de base. Si sustituimos, al final vamos a tener de que la potencia de cortocircuito va a ser igual a la potencia base en MVAs dividido entre la reactancia equivalente del sistema. Esto hace que nosotros podemos calcular nuestros cortocircuitos usando la matriz de impedancia de las barras. Veamos a qué se refiere esto. La reducción de la red usada en el ejemplo anterior no es eficiente, entonces sumamente moroso, ¿no? Y reduciendo el sistema, los sistemas no son iguales, por lo tanto habría que hacer una reducción para cada sistema y para cada punto de falla. Por lo tanto, esa reducción es inaplicable en redes grandes. Entonces, para poder aplicar a redes grandes, vamos a ver métodos más generales, como es el análisis nodal. Para lo cual vamos a considerar una barra típica de un sistema que tiene n barras. Lógicamente el sistema, como todas las consideraciones que se hacen en el sistema de potencia, que el sistema está operando en condiciones de equilibrio y que tenemos los datos de las reactancias subtransitorias, transitorias y en estado permanente. Las líneas de transmisión están representadas por su modelo pi, o sea, por su modelo completo. Todas las impedancias están expresadas en datos por unidad en una base común dada. Y una falla trifásica equilibrada con una impedancia de falla ZF se aplica en la barra K. Entonces vamos a tener una falla en la barra K con una impedancia de falla ZF. Aquí tenemos un sistema en potencia, una parte del sistema no tenemos la barra K, un cortocircuito con una impedancia de falla ZF. Entonces, los voltajes prefalla del sistema se obtienen de una solución de flujo de potencia y están representadas por un vector. Entonces podemos correr un flujo y tenemos los voltajes antes de la falla de las n barras que constan el sistema. Y si no conoces un flujo, esta matriz de un solo vector va a ser 1 por unidad. Las corrientes de falla son mucho más grandes que las corrientes en estado permanente, lógico. Por lo que podemos despreciar las corrientes en estado permanente. O sea, las corrientes normales que están fluyendo en la red, las podemos despreciar, porque son muy pequeñitas comparadas con las corrientes de cortocircuito. Sin embargo, para no despreciar, una buena aproximación es representar la carga en la barra por una impedancia constante, evaluada con el voltaje de prefalla. Entonces, nosotros podemos decir que hay una impedancia asociada en la barra, que va a ser igual al voltaje en la barra, al voltaje prefalla, al cuadrado, dividido entre la potencia conjugada L. Los cambios en el voltaje del sistema causados por la falla con impedancia ZF es equivalente a aquella causada por la adición de un voltaje BK en todas las otras fuentes cortocircuitadas. Igualando a cero todas las fuentes de voltaje y representando todos los componentes y cargas por sus impedancias apropiadas, vamos a obtener el circuito de Thevenin. Entonces, los cambios en los voltajes de las barras ocasionadas por la falla las podemos representar también por una matriz de un vector único de los
que se llama la matriz de los cambios de voltaje en la barra, que van a ser los cambios en las n barras del sistema. Del teorema de Thevenin, el voltaje de barra durante la falla se obtiene superponiendo el voltaje prefalla y los cambios de voltaje dados por que el voltaje en la barra fallada va a ser igual al voltaje prefalla más los cambios en la, eh, en la barra, ¿no? Que eso pueden ser, ser escritas en forma matricial para las n barras del sistema. En 6.2 vimos que la ecuación de nodo para un sistema de n barras es, en el capítulo de flujos, vimos que la matriz de las corrientes es igual a la matriz de las admitancias por la matriz de los voltajes en las barras. Donde I_VOS es el vector de la corriente entrando a la barra y E_BAS es la matriz de admitancias. El elemento diagonal de cada barra es la suma de las admitancias conectadas a ella. Entonces ya vimos que en la matriz de admitancias todos los elementos de la diagonal son la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo. Y los elementos fuera de la diagonal es igual a la admitancia negativa entre las barras. Entonces estos elementos fuera de la barra son las admitancias con signo cambiado de las admitancias IJ. Entonces, en el circuito de Thevenin de la figura, la corriente entrando a cada barra es cero, excepto en la barra que está en falla, porque lo que estamos haciendo es despreciar las corrientes nominales, las corrientes que están circulando antes de la falla. Como la corriente en la barra fallada está dejando la barra, o sea, esa está dejando la barra, se la toma como negativa. Como es como una corriente de retiro en el flujo, igual acá, vamos a suponer, por eso la tomamos como corriente negativa. La ecuación nodal aplicada al circuito de Thevenin de la figura va a ser todas las otras corrientes en los otros circuitos es cero, porque estamos despreciando esos valores, y tenemos la corriente de cortocircuito en la barra acá, que va a ser igual a la matriz de las admitancias que multiplican a la matriz de los cambios de los voltajes en las n barras. Si la solucionamos para encontrar el cambio de los voltajes en la barra, va a ser igual a que va a ser la inversa de la matriz de admitancias, que va a ser la matriz de impedancias, por la matriz de las corrientes en el punto de falla. Si sustituimos 9.17 en 9.11, el vector de voltaje de la barra durante la falla va a ser igual que el voltaje en la barra en la falla, va a ser igual el voltaje prefalla más la impedancia por la corriente en el punto de falla. Si escribimos esta matriz en forma matricial, vamos a tener que los voltajes en las n barras, cuando se produce la falla, es igual a la matriz de los voltajes prefalla más la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes de falla. Como solo hay un elemento que no es cero en el vector de corrientes, la ecuación k'enésima va a ser igual. Todos el resto son cero, todas estas son cero, todas estas son cero, y solamente esta tiene solución. Entonces, BF de K va a ser igual a ¿qué?
esto es 0, esto es 0, va a ser igual a esta, a BK, el voltaje en la barra acá antes de la, antes de la falla, el voltaje prefalla. Luego todas estas que van multiplicando por 0 y la única que no va a ser 0 va a ser la ZKK por la IK. De todas las otras combinaciones son 0. Menos la impedancia en el punto K, en la barra KK, que es la admitancia propia, es la diagonal, por la corriente de falla en la barra K. También de la figura, de aquí, podemos tener que el voltaje en la barra K, en el punto de falla, va a ser igual a ¿qué? A la impedancia de falla por la corriente de falla. Para fallas sólidas, ZF es igual a 0 y BKF va a ser igual a 0. Entonces, si la falla es sólida, esta va a ser 0, por lo tanto el voltaje en la barra acá va a ser 0. Lo que les dije anteriormente en el ejercicio que hemos resuelto, que el voltaje en la barra 3 no era 0 porque la falla no es franca. Y hay una impedancia de falla ZF. Si la falla es franca, si ZF es 0, entonces el voltaje en el punto de falla es 0. Entonces podemos decir que el valor de la corriente de falla en la barra K va a ser igual al voltaje prefalla dividido entre la impedancia ZKK más la impedancia ZF, que es exactamente la misma ecuación que hemos visto en el ejemplo. Por lo que para una falla en la barra K, solo necesitamos la admitancia ZKK de nuestra matriz. También sirviendo 911 para la I enésima, tenemos que el voltaje en la barra I luego de que se ha producido la falla es igual al voltaje inicial, el voltaje prefalla en la barra I, mejor dicho, menos la impedancia ZIK por la corriente IK en el punto de falla. Y el voltaje, si sustituimos IK sustituyendo para IK el voltaje en la barra I durante la falla, va a ser igual que el voltaje I en el punto de falla va a ser BI0 menos IK, reemplazamos este valor aquí, nos va a dar que va a ser igual a menos ZIK dividido entre ZKK más ZF por el voltaje de K prefalla. Y de esa forma vamos a poder calcular todos los voltajes en el resto de las barras. Conociendo los voltajes de las barras, entonces con este ya podemos saber todos los voltajes en el resto de las barras. Conociendo los voltajes de barras durante la falla, ya podemos calcular las corrientes de líneas. Para la línea conectando las barras I y J con impedancia Z y J, la corriente cortocircuito en esa línea, dirección positiva es de I hacia J, dirección negativa va a ser de J hacia I, va a ser igual que la corriente que va de la barra I a la barra J, la corriente de falla, va a ser igual a la diferencia de los voltajes, BI menos BJ, sobre la admitancia del elemento de la línea Z y J, que son las mismas ecuaciones que hemos usado en el ejemplo, pero que vamos a ver que conociendo la matriz de impedancias, ya es extractar el dato para hacer los cálculos. Entonces, veamos el ejemplo para concluir. La falla trifásica con impedancia de falla de ZF de J016 ocurre en la barra 3. Entonces, el mismo circuito del ejemplo 9.1 es el mismo circuito,
Calcule la corriente de falla usando el método de la matriz de impedancia. Calcule las corrientes de falla, voltajes de falla y las corrientes de línea. Convirtiendo las impedancias a admitancias, la matriz de admitancia va a ser igual. Entonces, si estas impedancias las convertimos a admitancias, esto es 0,1 más 0,1 es 0,2, la inversa de 0,2 es 5, esto es 0,2 más 0,4, la inversa de 0,4 es 2,5, esto es 0,8, su inversa es 1,25, esto es 0,4, su inversa es 2,5 y esto es su inversa es 2,5. Entonces ya están eh, ya están las admitancias, calculamos su matriz de admitancias. El elemento Z11 son todas las admitancias que llegan al nodo, es 5 más 1,25, 6,25 más 2,5, 8,75. En la barra 2, que es son los mismos datos de los flujos que hicimos la otra vez, es 2,5 más 1,25, 3,75, mejor es 2,5 más 2,5, 5 más 1,25, 6,25. Y en la barra 3 tenemos 2,5 más 2,5, 5. Y luego aquí Z12 es 1,25 con signo cambiado, que va a ser igual a la 1,2. Y copiamos otros datos cambiándole los datos. Y ya tenemos la matriz de admitancias, que es muy fácil de hacerla. Si la invertimos, la matriz de admitancias, vamos a tener la matriz de impedancias. Y entonces, si queremos calcular el cortocircuito en la barra 3, necesitamos la impedancia Z33034, que es el mismo valor del ejercicio que hemos hecho, luego de que hemos reducido el circuito. ¿Dónde está? Entonces hemos reducido el circuito, 0,24 más 0,1 nos da Z33034. Que después de hacer todas las conversiones, paralelos, sumas, series y demás, hemos hecho 0,34. Y aquí, si encontramos la matriz de impedancias, entonces ya agarramos directamente el valor, 0,34, calculamos la corriente de cortocircuito, que es 1, el voltaje prefalla en la barra 3, agarramos el valor Z33, 0,34, la impedancia de falla y encontramos el valor de 2,0, que ya encontramos en el ejemplo anterior. Para hacer para calcular los voltajes, en las barras que no conocemos, calculamos los voltajes prefalla en las tres barras, 1 por unidad, y de aquí, de esta ecuación, este es el voltaje en la barra, voltaje en la barra 1 de falla va a ser igual al voltaje en la barra 1 prefalla, 1,0, menos Z1K, entonces en la barra 1, K es 3, entonces va a ser Z13 por la corriente IK, que es la corriente IK y 3 en punto de falla. Entonces Z13, ¿cuánto es Z13?
Nos vamos a la matriz. Z13 es 0,12. La copiamos. 0,12. Multiplicamos por la corriente de falla en la barra 3, que es 0,2, y nos da 0,76. Aquí va a ser Z23 para esta, que es 0,16. Z23, Z23, 0,16. Copiamos el valor por la corriente en la barra 3, nos da 0,68 el valor de voltaje. Y esta va a ser Z33, que ya sabemos que es 0,34 y nos da 0,32 el voltaje en la barra 3. Calculamos las corrientes con las diferencias de los voltajes que hemos calculado, voltaje 1 menos voltaje 2, divide entre las impedancias, ahí se equivocan normalmente, la impedancia Z12 es 0,8. Y calculamos la distribución de corrientes. Las mismas que habíamos calculado anteriormente. Entonces, hacer como tarea exactamente lo mismo para las otras barras. Entonces, como ustedes se darán cuenta, ya con este ejercicio matemático, ya solamente en términos de programación, lo importante es calcular la impedancia, la matriz de impedancias, esta, y a partir de esa matriz de impedancias ya podemos calcular, extrayendo los datos, la matriz los valores de cortocircuito, encontrar los voltajes y encontrar las distribuciones de corrientes. Lo cual es una maravilla. Entonces, este es el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 9.2, que son los mismos datos, pero aquí le decimos que le damos los datos de la matriz de admitancia y le decimos que invierta la matriz de admitancias, nos encuentra la matriz de impedancias, es la impedancia del punto de falla, los voltajes prefalla y que calculen los valores de las corrientes de cortocircuito, la corriente en el punto de falla, que agarre, miren, aquí le está diciendo, toma el valor Z33 de la matriz de impedancias. Y aquí, aquí en esta instrucción, está diciendo que calcule los voltajes en la barra 1, 2 y 3 y le dice toma los valores de la matriz de impedancias. Cuando estés calculando el voltaje en la barra 1, tomas el 1 con 3. Cuando estés calculando el voltaje en la barra 2, tomas el 2 con 3, etcétera, etcétera. Listo. Calculamos. Entonces, la matriz de calcularlo primero, la matriz de impedancias, invierte la matriz de admitancias, y aquí está el dato que conocemos, 0,34i. Calcula la corriente cortocircuito en el punto falla, menos 2.i. Calcula los voltajes, 0.76, 0.68, 0.32. Y calcula las corrientes en las líneas. Los mismos datos que los calculamos. Entonces ya computacionalmente ya se simplifica muchísimo la elaboración, el cálculo de los cortocircuitos en
nuestro sistema y en cualquier sistema que sea grande. Bien, ¿alguna pregunta? Espero que, espero que hayan entendido y que estén entendiendo las cosas. Bien, muchachos, como son sumamente habladores, sumamente comunicativos, me imagino que estarán comiendo salteñas ahorita, estarán ahí o estarán mirando fútbol y no están atendiendo a la clase. Pero eso me causa grato placer porque me encanta verlos llorar en los exámenes cuando están aplazados. Así que nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.